Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Uniandes, to the height of your dreams. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. América Latina ha entrado en un torbellino complejo, violento e inusitado. Como ocurre en los acontecimientos sociales y políticos, se conoce cómo empiezan estas agitaciones, pero es difícil pronosticar cómo terminan. Chile está convertido o se ha convertido en un país modelo por su avance económico y desarrollo productivo. Hoy, sin embargo, es un polvorín. Bolivia vive un momento crucial como consecuencia de unas elecciones cuestionadas. Ecuador asistió a un estallido social cuyas características tienen múltiples interpretaciones, como cuántos analistas puedan intentar leer lo que ocurrió aquí en nuestro país. Hay expectativa por el viraje político y económico presentado en Argentina a partir de la elección del nuevo mandatario. Colombia anuncia un paro nacional que igualmente provoca impaciencia y nerviosismo. México atraviesa una transición con el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, las condiciones de gobernabilidad son muy frágiles. No olvidemos la crisis peruana, la tensión en Panamá y los anuncios impactantes que se presentan en Brasil con oportunidad de la gestión del mandatario Bolsonaro. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio son Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Agradezco la presencia de Juan Pazimiño, historiador y profesor de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y nos acompaña Alan Catey. Él es un conocido analista de temas internacionales. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El 2019 ha sido un año de convulsiones para América Latina. El desconcierto de algunos sectores sociales se ha expresado con fuerza y violencia en muchos países de la región. Venezuela se mantiene sumida en una crisis de todos los sectores. Nicaragua vivió severas protestas sociales, al igual que Haití, Argentina, Perú, Colombia. Y en el último mes, Ecuador, Chile y Bolivia vivieron una oleada de manifestaciones. Recordemos entonces en el siguiente reportaje cómo se han desarrollado estas protestas y cuáles son las exigencias sociales. Ecuador durante 11 días. Chile suma ya 23 días de manifestaciones. Las decisiones económicas de los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador y de Sebastián Piñera en Chile despertaron el descontento social, dormido o reprimido, pero que no se había visto con tanta fuerza y violencia desde hace al menos una década. Fue la eliminación del subsidio a los combustibles lo que hizo que varios sectores sociales de Ecuador se levantaran. La protesta empezó con la paralización del transporte público. Se produjeron saqueos, algo nunca antes visto en una movilización social en el país. El movimiento indígena abanderó el levantamiento popular. Se quemaron instituciones del Estado como la Contraloría General. 26 unidades de policía comunitaria fueron vandalizadas, al igual que gobernaciones y antenas de comunicación e incluso fuentes de agua. Presionado por las circunstancias, el presidente Moreno dio marcha atrás a su decisión, considerada por muchos como histórica y necesaria. Y aún hoy no hay un camino claro para cubrir el hueco fiscal que mantiene al país en una difícil situación económica. En Chile, en cambio, fue el incremento de la tarifa del metro la gota que derramó el vaso de algunos sectores sociales, que salieron masivamente a las calles y obligaron así al presidente y al Senado a suspender el alza. Sin embargo, anulada la causa de la protesta, la calma no retornó.
Los manifestantes incendiaron varias estaciones del Metro de Santiago. El 80% de sus instalaciones están completamente destruidas y ese medio de transporte no volverá a funcionar sino hasta fines de 2020. Saquearon los principales comercios y atacaron cientos de instalaciones públicas. Ante esto, Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado las legítimas demandas de la ciudadanía. Cambió a varios ministros de su gabinete para atender las exigencias del pueblo e incluso admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que es uno de los principales reclamos de los sectores sociales que sostienen que de allí nace la desigualdad que vive el país. En ambas naciones, los movilizados han acusado a los gobiernos de violar los derechos humanos con dura represión de la fuerza pública, mientras que también se ha evidenciado una inusitada violencia como herramienta de protesta. Lo económico fue el detonante en estos dos países. Mientras que en Bolivia, la protesta está ligada al escenario político. La reelección de Evo Morales por cuarta vez desató la indignación de algunos sectores, que sostienen existió fraude electoral y se han volcado a las calles para pedir nuevas elecciones. Pero también hay quienes del otro lado defienden a un presidente que lleva 13 años en el poder y se mantendría en él hasta el 2025. La protesta también se ha registrado en Haití en contra de Jovenel Moise por los múltiples actos de corrupción cometidos en un país asolado por la pobreza y la desigualdad. En Panamá, el reclamo es en contra de la reforma a la Constitución y exigen una asamblea constituyente. En Colombia, en cambio, está convocado un paro para el próximo 21 de noviembre en rechazo a la reforma laboral, reforma pensional y regulaciones a la protesta social. La región hoy atraviesa una oleada de protestas. Los gobiernos se enfrentan a una serie de exigencias y el descontento social permanece latente. Iniciamos entonces el diálogo de esta noche y vamos a plantear una pregunta general y luego iremos a puntos más específicos de las circunstancias de cada uno de los países. Doctor Vega, vamos a empezar con usted. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? ¿Cuál es la lectura que usted hace respecto a lo que sucede en nuestro continente? Buenas noches. Gracias, Andrés. Saludos a los contertulios, Alan y Juan. En efecto, América Latina tiene vasos comunicantes históricos y no son países aislados sus partes. Por tanto, hay razón de que una suerte de un colectivo inmenso que se volvió multitudinario, por distintas razones, hayan puesto en las primeras páginas de los medios colectivos internacionales de América Latina. Cada uno de los países tiene connotaciones distintas, pero en el fondo es el proceso subterráneo, lo que llamaría Jung, un subconsciente colectivo de inequidad, de un reparto desigual de la riqueza. Y claro, los triggers, los desencadenantes finales, suelen ser los impuestos, suelen ser las condiciones que tienen que ver con el alza de los pasajes, de la gasolina o del metro. Sin embargo, hay cosas de fondo, por ejemplo, las demandas de actualizar constituciones que tienen un viejo cuño, como por ejemplo el caso de Chile, una constitución de Pinochet, que aunque durara 17 años, la constitución ha supervivido durante todas estas nuevas épocas de democracia. En el caso de Panamá es igual, una demanda de nueva constitución. El caso de Perú, quizás podríamos abundar más detalles luego, tiene que ver con la corrupción y el tema de la justicia. Posiblemente en el caso particular de Bolivia es el hartazgo de un largo periodo que en total serían de 18 años para el presidente Morales. Y en el caso de Argentina, que no hay que ponerlo muy simple, es un retorno al peronismo, pero con la dificultad de que el presidente Macri no pudo, a la luz del neoliberalismo, imponer medidas que superen la contingencia social de su pueblo. Yo diría que los ingredientes son distintos, pero realmente América Latina suena a un solo continente en este momento, por lo menos en el tema de las multitudes. Gracias, doctor Vega. Voy a ir con Alan Cate. Quisiera, Alan, es que los estados fueron superados de alguna manera
por las condiciones sociales, económicas, de desigualdad, en fin. Alan, buenas noches. Sí, mi lectura es un poquito más anclada hacia la memoria histórica del continente, ¿no? Latinoamérica, en su literatura, Latinoamérica, en su historia, siempre ha mirado hacia el Mesías, siempre ha mirado hacia el Salvador político que venga y resuelva sus problemas, y no ha buscado resolver sus problemas en la manera en que otras regiones del mundo lo han hecho. ¿Eso obedece probablemente a la conquista? Alan. Probablemente hay una suma de factores, sí, claro, que van a determinar esa visión, y de hecho debe haber un factor religioso inmerso en el tema, ¿no? Pero simplemente refiriéndonos a los hechos, hacia 1950 Latinoamérica estaba en general muy por encima de los países asiáticos, por ejemplo. Económicamente, muy superior la situación en América Latina respecto de los países asiáticos. Y para hacer un caso y un ejemplo, tomemos el de Corea. Corea había terminado una guerra terrible en el año 53 y adopta una serie de políticas que en un periodo de 70 años les llevan de ser una economía prácticamente subsahariana a ser hoy día la 12ª economía del mundo. Potencia. Es decir, algo hicieron ellos mejor de lo que hicimos nosotros, que les condujo a estos resultados. Y este es un problema que no se localiza en un país determinado. Este es un problema que nos engloba desde México hasta la Argentina. Esa es un poco la interpretación que yo hago, y que estamos tratando de nuevamente resolver, como históricamente hemos tratado de hacerlo, nuestros problemas a través de la ley. Ya. Vamos a reformar la Constitución y vamos a tener la 60ª Constitución, y dentro de 10 años estaremos reformando de nuevo la Constitución. Creemos como continente, como región, que las soluciones pasan por la ley, por la Constitución, por el derecho, y no pasan por ahí. Es evidente que no pasan por ahí. Pasa por la conducta, por el comportamiento, por la forma de actuar que tenemos. Juan, buenas noches, te escuchamos. Gracias, un gusto estar con Gustavo, con Alan. Gracias. Andrés. ¿Cómo puede interpretar un historiador la situación de América Latina? Porque hay diversas versiones. Las versiones oficiales sobre lo que acontece son las menos creíbles, por ejemplo. Hay versiones desde las perspectivas distintas de las corrientes de derecha, de centro, de izquierda, pero desde una perspectiva más globalizante, acudiendo a aquello de lo que Hegel llamaba el espíritu de los pueblos. ¿Cómo entender lo que ocurre en nuestra América Latina? Creo que lo que primero hay que hacer es distinguir los distintos ciclos históricos, o en otras palabras, nuestra América Latina atraviesa una serie de condiciones en determinados momentos que provocan estas reacciones sociales. Ocurrió, por ejemplo, en el ascenso del liberalismo y del radicalismo, fines del 19, comienzos del 20. Liberales como los ecuatorianos tuvieron que ascender en 1895 por una guerra civil, de lo contrario no llegaban al poder. Otro momento es el de los populismos clásicos, por ejemplo, años 30, años 40. Están Getúlio Vargas, está Lázaro Cárdenas, está Juan Domingo Perón. En el caso nuestro, la Revolución Juliana. Entonces son otros momentos de ruptura. Los liberales instauraban una especie de estado del liberalismo, afirmar derechos individuales. Los populistas clásicos, afirmar el estado social. Después vienen los desarrollismos, décadas de los 60 y de los 70. Los estados que procuran una industrialización vía sustitución de importaciones. Algo se avanza, algo no se avanza. Pero en las décadas de los 80 y 90 sucede a esos estados el estado neoliberal de largo plazo, diríamos, porque duran 2 décadas. Y al que sucede el ciclo de los gobiernos progresistas, que prácticamente es una década, y en el caso de Venezuela desde 1999 con Hugo Chávez. Y enseguida este otro ciclo que estamos viviendo en la mayoría de países, que podríamos decir es de un neoliberalismo corto, al que empieza a suceder, porque empieza a delinearse, una especie de neoprogresismo que no sabemos tampoco hacia dónde pueda llegar. Entonces, mirado así, lo que está en debate en la actualidad en América Latina es la confrontación económica de 2 modelos. El uno, el que heredamos del viejo neoliberalismo, que otra vez han revivido gobernantes conservadores post-progresistas, y el otro modelo que algo encaminaron los populistas clásicos, algo el desarrollismo,
y algo el progresismo contemporáneo, pero que también trata de afirmarse con otros propósitos. El modelo neoliberal es absolutamente proempresarial. El modelo progresista o el populista o el desarrollista tratan de hacer de alguna manera un acercamiento a la población, una especie de economía social. Y lo que está en juego es una economía social de futuro o una economía neoliberal La clásica. tragedia podríamos definir que también se presenta porque ni el un modelo sirvió ni el otro modelo dio resultados. Pero es que el uno sí dio resultados. Entonces, yo El modelo tengo esta tesis neoliberal- de que los estados fueron superados por la... El modelo neoliberal sí sirvió. Alentó aquello que necesitaba para ese hacerlo. propósito, claro. Claro, afirmar el poder del gran mercado, del mercado libre, afirmar el poder del alto empresariado, concentrar la riqueza, desvalorizar los intereses de los sectores populares, encaminar unas políticas que conllevaron a que cierta capa media y cierta capa alta sea la que mejor viva a costa del resto de la población. El desempleo, el subempleo quedaron siempre amplios, grandes y crecientes. No se ha logrado conjugar en América Latina esto que los populistas clásicos también quisieron, el Estado social. Ok. Un Estado fuerte, un Estado redistributivo de la riqueza, un Estado que imponga fuertes impuestos a los ricos. Eso es lo que falta. Gracias, Juan, y gracias a los señores panelistas. Vamos a hacer un contacto con Santiago de Chile. Está ahí nuestra colega Isabel Ramos. Ella es editora internacional del Diario Financiero de Chile. Y le hemos pedido a Isabel que nos atienda unos minutos para conocer la situación que enfrenta Chile, en atención a que se convirtió en un modelo de lo que ha referido Juan en el sentido de el éxito neoliberal. Sin embargo, las expresiones de descontento, los problemas de desigualdad, la pobreza que existe en ciertos sectores de los barrios periféricos, particularmente de Santiago, son los espacios en donde se ha gestado esta revuelta. Ahora ya está con nosotros Isabel, le saludamos desde el estudio central de Teleamazonas en Quito y quisiéramos, Isabel, que nos dé una mirada, una revisión de lo que ocurre en su país. Adelante, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti y a todos los panelistas. Los estaba escuchando atentamente en realidad. Y sí tienen razón, acá se trató de implementar un modelo que es el que nace en la Escuela de Economía de Chicago, lo que se conoce como los Chicago Boys, y eso fue lo que se trató de implementar en Chile, que en el fondo es un neoliberalismo bastante puro. El problema es que el mercado no ha funcionado como se esperaba, y hay una serie de ejemplos que tenemos acá de casos de colusión, por ejemplo, de grandes empresas, la colusión del papel higiénico, la colusión de los pollos, la colusión de los pañales, la colusión de las farmacias, y todo esto fue generando en la gente una cierta, no sé si resentimiento o más bien rabia hacia el empresariado por estas prácticas, porque en el fondo el mercado funciona súper bien cuando hay competencia. El problema es cuando la competencia no es tal. Entonces, lo que se está apuntando ahora y lo que varios políticos están diciendo ahora que sería la solución a la crisis que estamos viviendo es implementar más bien un Estado que se parezca más al estado de bienestar de los países nórdicos, en donde el Estado entregue garantías. Las garantías son bien concretas: pensiones, salud, educación, y luego lo demás que quede a cargo del mercado. Y que las empresas o los grandes empresarios hagan esfuerzos, por ejemplo, para subir el sueldo mínimo que tenemos en Chile, pero al mismo tiempo el Estado subsidiaría a las pequeñas empresas, a las pymes, que son las que representan el 50% del empleo en Chile. Entonces la discusión está ahora con cuánto tiene que garantizar el Estado como garantías sociales mínimas, en lo que se refiere a pensiones, que es un gran problema para nosotros, en lo que se refiere a salud y en lo que se refiere a educación. Y en cierto sentido también transporte. Hay otras demandas como que los adultos mayores y los estudiantes no paguen pasaje en el transporte público. Y además tenemos el tema que va en una vía paralela, digamos, porque no es tan rápido de resolver, que es el cambio constitucional a la Constitución que se impuso durante la dictadura militar. Isabel, el escenario es complejo porque esto que usted está planteando y un poco la aspiración nacional, entiendo, es corregir aquello que se ha mencionado. Pero este momento las calles y las ciudades están convulsionadas. El presidente Piñera ha retirado el incremento anunciado al metro, que fue el detonante, y me parece que para pacificar, para organizar un poco, para volver a la normalidad, las condiciones ya a esta hora resultan muy complejas. Sí, la verdad es que el sentimiento es que el presidente Sebastián Piñera tomó medidas, pero las adoptó quizás demasiado tarde.
Esto partió por el alza del metro, pero nos dimos cuenta que había un montón de cosas por debajo que ni nosotros ni los analistas internacionales estábamos viendo, sobre todo que tienen que ver con la desigualdad y los problemas en los servicios públicos. Entonces, si bien el presidente Sebastián Piñera no solo ha anunciado eso, anunció que dejaba sin efecto el alza de los pasajes, anunció que dejaba sin efecto un futuro incremento de las tarifas eléctricas, anunció que dejaba sin efecto una de las formas de calcular lo que uno paga por el uso de autopistas urbanas. Acá tenemos hartas autopistas urbanas que se pagan con un sistema que se llama TAC. El cobro de eso disminuyó y así va a aumentar el ingreso mínimo, digamos, no el sueldo mínimo, sino que el ingreso mínimo para las personas que tienen las peores pensiones. Han habido varios anuncios, pero la gente encuentra, o los manifestantes han expresado, que hasta ahora eso es insuficiente para la cantidad de problemas que tenemos en Chile. Muy bien, muchísimas gracias a la colega periodista Isabel Ramos. Ella es editora internacional del Diario Financiero de Chile. Desde Santiago nos ha dado esta mirada de lo que sucede en su país en torno a este periodo tan complejo de crisis, de enfrentamiento, de violencia que se ha registrado en distintas ciudades, no solamente en Santiago. Gracias a Isabel Ramos y vamos a continuar con el panel aquí con nuestros invitados. Alan, ¿qué ocurre en Chile ya para centrarnos en cada caso y particularmente en estos países que están más complicados? Bueno, el caso chileno es un caso sui generis por cuanto al momento Chile tiene el salario básico más elevado de Latinoamérica. Ha logrado un importante avance en una serie de campos, sobre todo en el campo de la reducción de la pobreza en el país. Según informes de Naciones Unidas, Chile en este momento maneja índices de pobreza del orden del 8%. Eso evidencia que ha habido un proceso por el cual una parte importante de la sociedad chilena ha logrado acceder a una condición de vida superior a la que tenía hace 10, hace 15, hace 20 años. Obviamente esa misma situación genera nuevas exigencias. La inequidad, Alan, me parece. El otro problema es que evidentemente este proceso de crecimiento del país no fue equitativo. Es decir, Chile crece, Chile se enriquece, genera riqueza en cantidades importantes, porque en este momento o es la primera o es la segunda economía de la región. En esa medida, ese crecimiento de riqueza que tiene Chile no llega de manera equitativa a toda la población. Y este no llegar de manera equitativa a la población, habiendo generado una serie de expectativas que se van produciendo a lo largo del tiempo en la sociedad chilena. Este acceso a clase media de una importante sección de la población de Chile va generando nuevas exigencias que no son cubiertas y que no son atendidas, y esas exigencias son las que estamos viendo actúan en la calle. Se expresan en la calle. Gracias, Alan. Doctor, por favor, su apreciación del caso chileno. En efecto, creo que coincido con Alan en buena parte de su exposición, un país que representó un referente para América Latina en los últimos años, después de momentos de dictadura severa y, por supuesto, represiva. Los indicadores macros son óptimos. Yo diría que además la democracia se ha sucedido de una manera civilizada que contrasta con otros países nuestros. Ciertamente un ingrediente que hay que tomar en cuenta es el ancestro abierto que tuvo Chile a corrientes neomigratorias. Por otro lado, una presencia violenta itinerante de los mapuches, en un número aproximado de 600,000. Tanto es así que la expresidenta Bachelet pidió perdón por el trato que recibió la nacionalidad mapuche frente a las políticas del Estado chileno. En esta última multitudinaria expresión de Chile, los indígenas no han tenido una participación directa, cosa distinta de lo que pasa en Bolivia y en Ecuador. El movimiento indígena en ambos países de los citados es fuerte y gravitacional. En el caso de Chile, sin duda la inequidad. Pienso que lo que decía la distinguida periodista chilena Ramos, la inequidad es un realmente
ingrediente de violencia absolutamente predecible. Si es que un senador percibe $30,000 por mes en Chile y el salario mínimo vital está por encima de los 400, un diputado podrá estar alrededor de los $15,000 por mes. Esto sin duda produce una situación de una dinámica explosiva. Por otro lado, una situación acumulada porque la economía liberal de derecho que tiene Chile no es igual a la ecuatoriana, que su constitución cree decir, por lo menos en teoría, economía social de mercado. Economía liberal de mercado en Chile produjo una desviación de los dineros del Estado y del pueblo, por cierto, a las aseguradoras privadas, particularmente la jubilación actual está por el orden de los $200 por mes, una cantidad irrisoria. Y también el tema de la salud, la educación, que es carísima en todos los niveles. No hay una posición equitativa para pensar que los grandes temas del país, jubilación, salud, educación, por supuesto que la distribución de la riqueza sean de un país civilizado. Yo diría que eso fue lo que en definitiva permitió que 1.200.000 personas estuvieran en la Plaza Italia, sobre todo, asiento simbólico de la revuelta en Santiago. Gustavo, hacemos una pausa. Juan, te debo la palabra. Simplemente vamos a la publicidad y enseguida empezamos contigo, ¿ok? En un instante, hora 25. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Como nos habíamos comprometido, queremos cerrar el caso Chile y para ello voy a dar la palabra a Juan Pacimiño. Estamos atentos para iniciar una conversación sobre lo que ocurre en Argentina. La situación chilena, Juan, por favor. Yo había partido esto de la idea de Hegel del espíritu del pueblo y lo que se ve en la actualidad contemporánea como marco general de América Latina es la reacción social, ciudadana, popular de las clases medias, de los trabajadores, contra este modelo neoliberal empresarial que se montó en la región desde muchos años. Y en Chile particularmente desde 1973 con la dictadura de Augusto Pinochet hasta 1990. Entonces en Chile tienen un antecedente terrible, un Estado terrorista que sirvió de base para implementar el modelo que ahora tienen y que está siendo liquidado por la reacción social. Pero además en la época de la democracia se mantuvo una constitución de corte pinochetista porque no se logró cambiar. Y los chilenos lo que están ahora reclamando no era solamente por el asunto de las tarifas del metro, sino que abiertamente dicen no queremos este sistema que tanto nos ha afectado, por ejemplo, en cuanto a las pensiones jubilares, a que no exista en Chile educación gratuita, universal, como tenemos en otros países. Nosotros tenemos desde 1895, gracias a la Revolución Liberal, educación pública, laica y más o menos universal. Los chilenos adolecen de esta concentración de la riqueza, pero absoluta de acuerdo con los estudios de la CEPAL. El año pasado la CEPAL publicó un libro que se llama La ineficiencia de la desigualdad, en que analiza los distintos países. Y en toda América Latina la concentración de la riqueza es fabulosa, particularmente en los países donde más se asentó la idea del neoliberalismo como conductor de la economía. Entonces, en esa lógica hay que entender que la ciudadanía está reclamando precisamente un modelo que no le favoreció, por más que en determinado momento pudo haber solucionado el tema de la miseria extrema, el tema de las clases medias que se amplifican, pero carentes de otros servicios. Todo está privatizado, todo tiene que ser pagado y por consiguiente ni siquiera se logra construir un estado social, un estado de bienestar como el que se pretendería. Y el hecho de que Chile haya estallado da una campanada de alerta para toda América Latina. Realmente tenemos que cuestionar ese modelo de economía y de sociedad que más allá de lo político está estallando ahora, para recordar una frase de Marx, está estallando como una verdadera lucha de clases. Gracias a Juan Pacimiño. Vamos a ir ahora a Buenos Aires, Argentina, porque lo que queremos tratar en el transcurso de este segmento es la situación de ese país. Esto como consecuencia, como resultado del proceso electoral que se vivió en Argentina y que provocó un cambio de modelo, o que provoca sin duda un cambio de modelo. Está con nosotros el colega periodista Miguel Winsaki.
Él es periodista, escritor y es jefe de edición del diario El Clarín de Buenos Aires. Miguel, gracias por estar con nosotros. Le saludamos desde Quito, Ecuador, y el tema que queremos plantearle para que nos ponga un poco en contexto, qué es lo que ocurre en su país, cómo leer los resultados que se produjeron y cuál es la expectativa del pueblo argentino frente al nuevo gobierno que inaugurará, que iniciará su mandato el próximo 10 de diciembre. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Después de las elecciones se ahondó en crisis política y económica. Hay una inflación que oscila del 55 al 60% anual. Ahora, el último mes, hubo un 5,5% de inflación. La pobreza alcanza un 35% de la población. El gobierno de Macri no pudo resolver ni la inflación ni la pobreza, aunque había libertad y libertad de expresión. En medio de ese ajuste muy brutal, el resultado fue favorable a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Hay una gran expectativa y algunos temores muy bien fundados, porque el gobierno de Cristina Fernández fue muy corrupto, porque muchos de sus funcionarios están en prisión, porque hay empresarios amigos de Cristina Kirchner también en prisión. La expectativa negativa es que aumente la impunidad, que se abran las compuertas de las cárceles, que todos los kirchneristas salgan sin haber pagado su pena. Hay mucha, sin embargo, esperanza en simultáneo puesta en Alberto Fernández, un político pragmático, capitalista, con una sociedad que hay que ver cuánto dura con Cristina Kirchner. Es decir, hay una ambivalencia en el sentimiento colectivo. Miguel, y frente a este escenario que usted ha señalado y a esta expectativa que hay en torno a que puedan mejorar las condiciones, la efervescencia social, sí, ¿usted cree que se puede expresar? Le pongo esto porque es lo que ha ocurrido en Chile, es lo que sucede hoy en Bolivia como consecuencia también de un tema electoral y lo que ocurrió a principios de octubre aquí en el Ecuador. ¿Usted cree que se puede expresar una explosión social en Argentina, Miguel? No creo que ocurra en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández. Entiendo que habrá en principio una tregua de los sectores más desfavorecidos. Pero si en un lapso de 3 o 4 meses no hay resultados, no hay una mejora salarial, es probable que la gente vuelva a salir a la calle, y no de manera pacífica. Es una posibilidad, espero que no ocurra, pero la pobreza es muy alta y la inflación también. Muy bien, queremos agradecer a Miguel Winaski, él es periodista, escritor, miembro del staff periodístico de diario Clarín de Buenos Aires. Gracias por esta mirada, por esta apreciación que nos ha ofrecido en torno a lo que ocurre en su país. Vamos a continuar ahora en el estudio para pedir a nuestros panelistas, asimismo, una lectura, una reflexión de lo que sucede en Argentina. Empecemos con usted, Gustavo, si es tan amable. Sin duda, Argentina, México han sido dos referentes grandes en todos los campos para América Latina y particularmente en el campo de la academia. Todavía la librería, el Ateneo, nos gusta y nos agrada visitarla. Hay un trasfondo académico siempre vigente. Argentina, como decían los contertulios en comparaciones diferentes, fue tremendamente desarrollada en la década de los 20, 30. Alimentó a Europa en la crisis de la Guerra Civil Española. Fue un granero que alimentó realmente con creces los problemas allende los mares. Sin embargo, en un momento dado, algo pasó, algo empezó a quedar atrás en la línea importante que Argentina se había trazado, dejando atrás un pasado luminoso y asomándose la crisis. ¿Pero puede ser el populismo el causante, doctor? Pero también el blanqueamiento. Por ejemplo, en tiempos del dictador Rosas, se alimentó
con creces una posición antiindígena al extremo de que se exterminaron a los indios Zona y los patagones. El blanqueamiento en la Argentina, aquello de parecerse más a Europa que a América Latina, quizás extravió su identidad y personalidad. Eloy Martínez, el tucumano, escritor brillante, menciona en su libro Santa Evita que hay 3 íconos en la historia de Argentina que son válidos para la heroicidad y, por supuesto, en parte son símbolos que cumplen algunos requisitos. Mueren jóvenes, son populistas y tienen evidentemente un idealismo casi platónico en sus venas. Me refiero, por supuesto, a Carlos Gardel, muerto en un accidente en Medellín, a la propia Eva Duarte de Perón, un símbolo inmenso de semejanza para los descamisados de Argentina, y el último, el Che Guevara. Los 3 son los únicos símbolos de una Argentina idílica, paradigmática, de una especie de idealismo platónico. Crean estos ídolos, ¿no? De alguna manera, en otra esfera totalmente. Lo de Maradona es esta capacidad de endiosar a una persona. Es que, claro, Argentina es la patria de Jorge Luis Borges, por supuesto, pero es también la patria de Maradona. Y hay que recordar que el expresidente Macri venía no solo de ser alcalde de Buenos Aires, sino de presidente del Boca. Un equipo de fútbol. Entonces, el populismo no le ayudó en una reelección. Siempre es interesante tener en cuenta algunos activos doctrinarios en temas de multitudes. Uno de los primeros es el de Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, una visión en donde aceptaba una supremacía de una raza superior. Por otro lado, la réplica a Le Bon por parte de Sigmund Freud, en donde contrasta la psicología de las masas con el análisis del yo, que él sugiere. Es decir, contrastar la pasión colectiva con la introspección individual. Un tercer clásico es La rebelión de las masas de Ortega, en donde sitúa desde las élites una posición sobre lo que significa el alumbramiento de la multitud. Darwin había dado el nombre de horda a aquel concepto biológico en donde quien dirigía la manada prehomínida era evidentemente un macho alfa. En el caso de rebautizar a Darwin, por supuesto una horda se puede convertir en turba, eclosionantemente por una suerte de hipnosis, de sugestión y de una suerte de caciquismo o caudillismo que inunda a la masa al extremo de no dejarla pensar. Si bien esos son 4 clásicos, 3, el cuarto es Julia Kristeva, El porvenir de las revueltas, una psicoanalista búlgara francesa que ha incursionado con interesantes análisis neo-proustianos, siguiendo a Proust, es decir, en busca del tiempo perdido. ¿Qué significan las vueltas hacia atrás en estos procesos multitudinarios? Pero yo creo que en eso hay que tener mucho sigilo, porque la horda, la turba, la multitud, tiene patrones distintos. Recordemos lo que pasó en Quito en 1949, cuando una turba incendió Radio Quito y Diario El Comercio por una falsa imagen de G.H. Wells respecto de que los marcianos invadían el mundo. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. En efecto, yo creo que hay que tener discusión serena sobre la interpretación de las multitudes. Sobre el comportamiento de las multitudes. Por ejemplo, Andrés, el tema indígena del Ecuador no es una masa informe. Los indígenas tienen cada vez cuadros mucho más sofisticados de formación. Lo que me llamó la atención en el caso ecuatoriano, que tal vez tomemos luego, es que no hay lideresas mujeres. Está Carlos Yacu Pérez Huartambel, está Isa, está Quispe, está Jaime Vargas. No aparecen visiblemente lideresas. ¿En dónde está Tránsito Maguaña renovada? ¿Dónde está Dolores Cacuango? No existen. Ciertamente pueden ser lideresas invisibilizadas en la multitud, como fueron las Adelitas en la Revolución Mexicana, como fueron las mujeres de Cochabamba en la lucha por el agua, e inclusive las mujeres berlinesas que con pala en mano se dedicaron en la postguerra a
reconstruir Alemania. Pero echo de menos la presencia de Que mujeres estuvieron fuertes, ausentes, curioso, ¿no? que en el movimiento indígena ecuatoriano faltaron. Y que tenían dirigencias recientes con cierto prestigio, ¿no es cierto? Nina Pacari, Blanca Ahí está. Chancoso, la misma Lourdes Tibán. La que misma uno Lourdes comienza a Tibán pensar. de alguna manera invisibilizada, pero para terminar en volver a la Argentina súbitamente, sin duda yo creo que es el tema de la necesidad de reconstituir una identidad latinoamericana que falta sobre todo en Buenos Aires. Falso. Ok, gracias, doctor. Juan, si es tan amable. En el caso de Argentina, otra vez habría que recuperar el sentido histórico del país. Con el peronismo 1946-55 se avanzó en un Estado social y Argentina llegó a ser uno de los países desarrollados comparable con los europeos. ¿Pero eso fue ya con el peronismo o antes? Desde mucho antes. Sí, claro. Pero además del peronismo lo que afirma es el sentido de un Estado social. Y ese Estado social se afirma para poder superar lo que en historia y sociología se llama el Estado oligárquico tradicional, que dura hasta bien entrado el siglo XX en la mayoría de países. En el caso del Ecuador, hasta la reforma agraria de 1964. Y en ese orden, los gobiernos neoliberales de los años 90, particularmente en Argentina, destrozan esa herencia. Y aquí otra vez hay que regresar a la dictadura argentina de Videla y compañía, que igualmente implantaron el neoliberalismo sobre la base de una profunda represión comparable con lo que había hecho Pinochet en Chile. Pero me refiero a los gobiernos civiles de los años 90, que desmontaron todo tipo de vestigio del Estado social y provocaron este tipo de economía neoliberal y empresarial contra la que reacciona el ciclo progresista de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina. Y en 4 años se desmonta la misma herencia de ese ciclo. El problema de Macri es haber desmontado la posibilidad de edificar una economía social, ya no un Estado social, una economía social. Y entonces el triunfo de Alberto Fernández hay que entenderlo en ese contexto de la reacción nacional contra un tipo de modelo que, en cambio, a diferencia de Chile, que no es que hizo el gran progreso, pero a diferencia de Chile, ese modelo macrista agravó las condiciones de vida y de trabajo de la población argentina tan gravemente que la reacción electoral a favor de Alberto Fernández les da una esperanza. Habrá que ver qué es lo que viene. Alan, por favor. Bueno, en el caso de Argentina tenemos un caso complejo, como casi todos los otros, pero creo que es importante referirnos a los orígenes del peronismo y a las tendencias del general Perón. Juan Domingo Perón es un enorme admirador de Mussolini, es un gran admirador de Hitler. Cuando es derrocado finalmente, él no se va a vivir a Checoslovaquia, a Polonia, se va a vivir a España, a la España de Franco, porque ese era el entorno en que él estaba a gusto. Perón es un dictador con vocación de dictador. Y obviamente los dictadores tienen esa facilidad de entenderse entre sí, porque el ADN dictatorial, en cierta manera, es común. Esa visión fascista que tiene Perón respecto de la situación en Argentina les lleva a postular un Estado muy parecido a lo que había creado y postulado Mussolini a lo largo de sus 20 años de gobierno en Italia, desde 1922, cuando hace la marcha sobre Roma, hasta 1944, en que, bueno, él es destituido por el rey en 1943, cuando los aliados invaden Sicilia, y rescatado por Hitler para que gobierne una república menguante siempre, que es la República Social Italiana. Esta admiración que siente Perón hacia Mussolini, hacia Hitler, se refleja en una serie de eventos posteriores en los cuales Argentina acoge a una gran cantidad de refugiados nacionalsocialistas y se establecen en la Argentina, donde viven en básicamente tranquilidad el resto de sus días. Entonces, esta visión fascista que tiene Perón es la herencia que ha vivido el movimiento peronista argentino. A pesar de que el peronismo, como todo populismo, genera espacios para cualquier cosa.
Ha habido expresiones de extrema izquierda peronista, ha habido expresiones de extrema derecha peronista. Recuerdo la AAA en la época de Isabelita Perón, que era una organización terrorista, un verdadero escuadrón de la muerte. Y entonces en el peronismo convive todo. Cabe todo. Cabe todo. ¿Cómo sucede en general en los populismos? Ese es el problema del populismo. Pero es particularmente el argentino. El argentino sí. Tiene una gran camisa que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Eso sí es cierto. Pero en general, el problema de los populismos es que son instrumentales. El populismo no es una forma de gobierno. Es una metodología para captar el poder y mantenerse en él. Y casi inevitablemente todo populismo deviene en autoritarismo. Esta es prácticamente una regla que podemos en la historia revisar y vamos a encontrar que así sucede. ¿Y por qué sucede así? Por una falta de estructura en la parte ideológica de lo que significa el movimiento populista puntual en cada sitio. ¿Estás de acuerdo, Juan, rapidito? Sí, en muchos sí, porque en efecto Perón no hay duda que tenía una inspiración fascista al estilo Mussolini. Pero lo que me refería yo es a que él intenta y construye de alguna manera un Estado social que ya en Europa era pan de cada día para esa misma época, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando partiendo de Alemania se instaura el Estado social, el Estado de bienestar. Sí hay eso, pero no hay que olvidarse que de todas maneras, por ejemplo, en la época desarrollista, se logró avanzar más allá de ese Estado social, y el peronismo además ya tiene sus giros para la izquierda, el centro izquierda, etcétera. Y el peronismo, dijéramos, de ultraderecha es apartado. El peronismo de ultraderecha es el que hace el neoliberalismo. El peronismo de izquierda es el que cuestiona. O sea, es lo que yo sostengo. Sí. O sea, el populismo es una camisa que abarca todo. Lo que no estoy de acuerdo en la interpretación del populismo, porque el populismo clásico se distingue, de acuerdo con todos los estudios latinoamericanos, por ejemplo, resalto el de Ernesto Laclau, se distingue por haber sido una especie de espacio para la promoción de las burguesías, del empresariado interno, para derrocar al mismo tiempo al sistema oligárquico tradicional de los hacendados, de los terratenientes, de los comerciantes, y propiciar junto con las masas un acelerado desarrollo industrial. Ese populismo ya no existe. Ese es el surgimiento del populismo. El problema del populismo en la actualidad es que el populismo como término se conceptúa para cualquier cosa. Hay un estudio, por ejemplo, de este investigador Laszlo Andor, que acaba de publicar en la revista Nueva Sociedad, un estudio que se titula La pobreza del antipopulismo, un debate que divide a la izquierda. ¿Y qué es lo que él plantea? Dice, el uso del populismo como concepto calza para cualquier cosa. Y por consiguiente, no es posible admitirlo como un concepto, y es cierto, no es posible admitirlo como un concepto científico para la ciencia social, ya que puede implicar cualquier aspecto, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Hay que definir precisamente a cada gobierno, no en función de una categoría que se volvió en desuso, a tal punto que hasta los socialdemócratas, en el caso de nuestro país diríamos los de izquierda democrática, por no ser identificados con el populismo, se vuelven neoliberales. A ver, Alan, rapidito, porque tengo que ir al corte. Sí, un poco terminando el análisis argentino, recordemos lo que comentabas respecto de cuál era la situación argentina en 1945 cuando Perón toma el poder. Argentina es, en ese momento, la quinta economía del mundo y genera de 5 premios Nobel que tiene Latinoamérica en ciencias duras, 3 argentinos. Es decir, Argentina ha creado una sociedad educada, ha creado una sociedad próspera, rica, y esa sociedad que vemos en 1945 y la comparamos con la Argentina de hoy día, no tiene nada que ver. Okay. Y acotaré una cosa muy simple. Hablando de premios Nobel, mientras hay 2 de literatura en Chile, hay en las ciencias duras algunos en la Argentina. Voy a citar el caso de Bernardo Husay, que migrado por la persecución peronista al Brasil, recibe el premio Nobel en Fisiología y Medicina. 3 premios Nobel. Además de él, claro. Sí. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para el segmento final de nuestro programa.
revisión que hemos hecho de algunos de los países con las crisis más complejas, vamos a dejar a un lado Ecuador. Ese va a requerir un tratamiento especial y, claro, un programa también, asimismo, especial. Hoy vamos a cerrar con Bolivia, que demos entonces a los panelistas una última revisión de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por favor, Alan, te escuchamos. Bueno, la situación boliviana es explosiva por varias razones. En primer término, me atrevería a decir por la tosudez del presidente Morales en lanzarse nuevamente a la reelección luego de haber convocado él a un plebiscito para preguntarle al pueblo si deseaba que él pudiera reelegirse y ser respondido negativamente. Eso nos muestra claramente una vocación dictatorial, una vocación de permanecer a toda costa en el poder, que ha sido origen de muchos de los problemas, y no todos, los que estamos experimentando y viendo en Bolivia el día de hoy. Si a esto sumamos los episodios de la elección que traen muy malos recuerdos a toda la región, porque no solo es el caso boliviano, el apagón informático que se ha vuelto habitual en las elecciones que se celebran en los gobiernos autoritarios americanos y que dan lugar a una serie de dudas y una serie de incertidumbres respecto de la imparcialidad y respecto de la confiabilidad del sistema electoral. Este último caso en Bolivia ha sido particularmente escandaloso, al punto que en este momento parecería que la salida que va a tener que adoptarse será el reconocer, como ya lo anunció el presidente Morales, una decisión o una mediación de la Organización de Estados Americanos respecto de la conveniencia y la validez de convocar a una segunda vuelta electoral o a unas nuevas elecciones. Okay. Gracias, Alan. Juan, lo más rapidito. Si es que se compagina esa situación, bueno, veamos, porque es una situación incierta. Lo cierto es que Bolivia llegó a ser un ejemplo de construcción económica y social en nuestra América Latina. Los estudios del PNUD, los estudios de la CEPAL, así lo garantizan. E incluso hay varios informes del Fondo Monetario Internacional sobre la situación de Ecuador hasta el 2017 y los estudios del mismo fondo sobre la situación de Bolivia hasta la actualidad. Entonces es una sociedad que sí logró dar soluciones efectivas a la enorme mayoría de la población. Es el mismo problema, pues, Juan. Pero viene el problema, exactamente, viene el problema político siempre, porque en este tipo de sociedades latinoamericanas la polarización clasista conduce inevitablemente a que el perdedor siempre va a reclamar algo así como un espacio cuando está en juego el modelo económico que Bolivia ha venido siguiendo. ¿Para qué es que se procuraría quitar a Evo Morales de por medio? Para construir un modelo de economía y de sociedad distinta, lo cual polarizará a su vez a la reacción de los sectores sociales, de trabajadores y sobre todo la población indígena tan numerosa de Bolivia. Muchísimas gracias. Y claro, pero desde luego que hay un problema de interpretación jurídica sobre las elecciones y eso con la mediación de la OEA, veamos si es que lo logran ¿Cómo se solucionar. resuelve? Gustavo, con usted terminamos lo más rápido posible. Sin duda, el Cerro Rico de Potosí fue una fuente de fortuna para todo el mundo. Tanto es así que al menos hay 5 ciudades que se llaman Potosí en el mundo. Te debo un Potosí, te debo una fortuna. Y por cierto que eso fue también un karma para Bolivia, porque la minería no solamente fue artesanal, sino fue transnacional. Un segundo hito importante es sin duda la difícil situación que debió vivir frente al Perú y a Chile en la Guerra del Pacífico. Perdió su salida al mar, fue un estigma que no se ha recuperado. Y por último, un tema que tiene que ser citado. Venía de una suerte de estado represivo. Sánchez de Lozada practicó genocidio en el Alto, en las alturas de La Paz, más de 100 muertos de una afectación contra la lesa humanidad. Y en los últimos tiempos, Evo Morales, de raíz aymara, por supuesto, hace que la Corte bautice un siguiente periodo en base de que es un derecho humano la reelección indefinida, por encima de que la Constitución lo prohibía. Entonces hay un hartazgo. Recordemos que Pinochet estuvo 17 años. Él quiere estar 18 años, el presidente Morales. Pero no es comparable. Hay una diferencia en cuanto a la forma, por supuesto,
pero no en cuanto al autoritarismo. Éxito económico, sí, en los índices macroeconómicos, por eso tiene asiento un pedido de reelección, pero en contra de lo que significa la vida democrática de un país. Señores, muchísimas gracias por la participación, por haber conversado, analizado e ilustrado respecto a lo que ocurre en Chile, en Argentina y en Bolivia. Como habíamos señalado, el caso ecuatoriano será motivo de otro programa. Gracias por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó